Bienvenidos a Estado Crítico, el espacio de análisis político sin filtro. El día de hoy tenemos un programa más sobre perfiles. Estaremos platicando y exploraremos la vida y la carrera de Ricardo Monreal Ávila, actual coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados. Veremos su entorno familiar, político, así como las controversias y los escándalos que han marcado su trayectoria. Acompáñanos. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos en otro episodio de esta serie especial de perfiles, en donde estaremos viendo y analizando cuáles son las figuras políticas que marcan la agenda política y nacional de nuestro país. El día de hoy vamos a hablar de una persona sin duda muy importante en la vida pública de nuestro país, el actual diputado Ricardo Monreal Ávila. Él nace el 19 de septiembre de 1960 en Fresnillo, Zacatecas, de una familia bastante numerosa, 14 hermanos, su padre Felipe, su mamá Catalina. Le inculcaron muchos valores que han guiado su carrera política. Actualmente su hermano David Monreal Ávila también ha tenido una trayectoria, destacada, ocupando cargos como senador y ahora gobernador de Zacatecas. Y la dinámica familiar de los Monreal se ha consolidado como una de las dinastías políticas influyentes de la región y en algunos casos como el de Ricardo de nuestro país. La carrera política de Ricardo Monreal empezó por ahí en 1985, cuando fue regidor de su natal Fresnillo, Zacatecas. Inicialmente, como todos los políticos de aquel entonces, empezó en el Partido Revolucionario Institucional. Ahí fue diputado federal en 2 ocasiones. Después, en el 98, obtiene la candidatura del PRI para ser gobernador de Zacatecas. Y después se une, la pierde, se une al Partido de la Revolución Democrática y gana la gubernatura. Este cargo lo desempeñó hasta por ahí de 2004, si no mal recuerdo, y después fue senador por el Partido del Trabajo del 2006 a 2012 y empieza, a coordinar la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador en el 2012. Después, 2015 a 2017, funge como jefe delegacional de Cuauhtémoc. Anteriormente eran delegaciones, ahora son alcaldías. Y en el 2018 fue electo senador de Morena, donde presidió la Junta de Coordinación Política en el Senado de la República y actualmente coordina la bancada de Morena en la Cámara de Diputados. Vamos a hablar un poco de la carrera de Ricardo Monreal, porque evidentemente no ha estado exenta de controversias y escándalos. Ricardo Monreal enfrenta o ha enfrentado varias acusaciones de corrupción. En el Senado, el último, evento o el más reciente fue esta serie de declaraciones que se dieron entre Adán Augusto, cuando era el coordinador de la bancada en la Cámara de Senadores, acusa a Monreal de varias irregularidades sobre contratos millonarios relacionados con servicios de mantenimiento en el Senado.
durante su gestión como coordinador de la bancada. Evidentemente, pues bueno, no se hizo esperar, Monreal negó todas las acusaciones y presentó algunos documentos en la defensa. Después, recuerden que la presidenta intervino, pues para esto claramente le hacía un daño al movimiento, un daño a Morena en cuestión de la imagen. Se metió para poder tener y coadyuvar con ellos dos, para poder mantener la calma y que se evitaran este tipo de declaraciones, porque pues bueno, el asunto se puso bastante ríspido en algún momento, y claramente tienen ahí ellos muchos temas pues bueno, pendientes, ¿no? Ricardo Monreal es sin duda una de las personas que fue de las más cercanas al presidente López Obrador. En su momento le coordinó la campaña en 2012. Después también tuvo mucho activismo junto con el presidente o el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Y después llegó un momento de cuando el presidente toma funciones en 2018. A lo largo de ese periodo en donde Ricardo Monreal era senador por la República, durante 6 años estuvo en ese cargo, y en algún momento, pues prácticamente como se dice en el argot político, el presidente lo enfrió. En múltiples ocasiones y en varias entrevistas que dio Ricardo Monreal a varios medios de comunicación, decía que pues bueno, prácticamente no había nada directamente entre el presidente y él, nunca hubo, pero era claro que había un distanciamiento entre Ricardo Monreal y el que en aquel momento era el presidente Andrés Manuel. Y bueno, al final de cuentas pues hubo una serie de situaciones y declaraciones. Ricardo Monreal siempre, a mi parecer, ha sido un político que tiene muchísimas tablas, tiene mucha capacidad política, es un tipo que se ha formado a lo largo del tiempo, es un hombre sensato, es un hombre que puede llegar y negociar y escuchar a las oposiciones. Realmente él, dentro de su estructura política, tiene, digamos, estos atributos que lo ponen como una de las fichas, digamos, importantes para poder coadyuvar en la agenda pública del país. Sin embargo, pues bueno, como les digo, ha habido varias irregularidades. En la delegación Cuauhtémoc, cuando fue jefe delegacional, se le señalaron de múltiples irregularidades en desarrollos inmobiliarios. Las investigaciones pues indicaron en la delegación que prácticamente se ignoraron las solicitudes del Instituto Nacional de Bellas Artes para poder supervisar y detener algunas obras en inmuebles que eran catalogados como patrimonio, digamos, y resultó pues bueno, que esto habían hecho daños patrimoniales, o más bien daños al patrimonio cultural. También no se han hecho esperar las acusaciones del tema de enriquecimiento ilícito. Diversos medios han señalado que Monreal y su familia han tenido este tipo de acciones sobre tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito. Se le ha acusado de utilizar su posición, que evidentemente es una posición de poder bastante fuerte, para poder beneficiar a familiares y allegados con asignaciones de contratos, posiciones políticas. Y estas acusaciones, pues bueno, fueron bastante recurrentes. En aquel momento, recuerden ustedes que había una coyuntura política y la que en aquel momento era la jefa de gobierno, que era Claudia Sheinbaum, pues evidentemente había ya ahí una disputa sobre quién podría llegar a suceder a Andrés Manuel López Obrador en la carrera presidencial hacia el 2024, una vez que el presidente López Obrador terminara su mandato y su administración. Entonces, durante todo ese tiempo, realmente Ricardo Monreal estuvo, pues digamos, en el ojo del huracán. Evidentemente, fuego amigo, fuego enemigo. Finalmente, a mi parecer, logró saltear, digamos, todas estas acusaciones y este tipo de embestida política que habían generado al interior del partido. Seguramente
por intereses muy claros. En algún momento quería aspirar a la candidatura del gobierno de la Ciudad de México, cosa que pues también se lo negaron. Y en aquel momento, si ustedes recuerdan, había este tipo de, pues bueno, estas resillas, estas incomodidades de parte de algunos de los integrantes del grupo político de Morena, en donde claramente lo querían grillar para poder evitar, pues, él con demasiada sagacidad y demasiada astucia logró librar todo este tipo de cosas. Finalmente no le dieron la candidatura. En aquel momento parecía que se iba del partido. Hubo algunas conversaciones con Andrés Manuel para decirle, oye, pues no te vayas del partido, teníamos un proyecto político, etcétera. Tuvieron algunas conversaciones que no fueron públicas, por supuesto, y al final de cuentas Ricardo Monreal aceptó la parte de la coordinación en el Senado de la República, y ahora como coordinador de los diputados y de la bancada de los diputados de Morena, pues bueno, sin duda también tiene mucha injerencia política, tanto en el partido como en la vida pública. Han tenido varias eventos en donde han pasado reformas, en donde supuestamente tanto Ricardo Monreal como Adán Augusto, cada uno en Cámara de Senadores y en Cámara de Diputados, no han llegado a los consensos necesarios sobre las peticiones directamente y expresas de la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que ha logrado destapar algunas suspicacias sobre si están en una posición disidente o simple y sencillamente están operando políticamente en contra de la presidenta, lo cual creo que al final de cuentas tiene una fecha de caducidad, porque pues bueno, en este país con un sistema presidencialista como el que tenemos, la verdad es que me parece que es difícil poder soportar las presiones. Como les decía, Ricardo Monreal coordina la bancada de Morena en la Cámara de Diputados y va a desempeñar y ha desempeñado un papel clave en la agenda legislativa del partido. Sin embargo, su liderazgo ha sido objeto de debates internos debido a las múltiples controversias que hoy en día lo rodean. La presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, ha enfatizado en la necesidad de investigar posibles irregularidades dentro del partido, lo que podría tener implicaciones para la posición de Monreal en el futuro. Sin duda, amigos, Ricardo Monreal Ávila es una de las figuras centrales en la política mexicana contemporánea. Su carrera política y la combinación de habilidad política, conexiones estratégicas y su profundísima inmersión en el entorno político en Zacatecas y en muchas partes del país han hecho que Ricardo Monreal tenga una posición importante dentro de Morena y dentro de la vida pública y política de nuestro país. Sin embargo, su influencia es absolutamente innegable. Será y va a ser fundamental observar cómo maneja los desafíos actuales y los futuros, cómo estas situaciones impactarán sin duda en su legado político. Bueno, pues amigos, llegamos al final de este episodio de Perfiles, en donde hablamos de Ricardo Monreal Ávila, sin duda uno de los personajes y de las figuras que moldean el panorama político de México. Yo les agradezco mucho por habernos escuchado en el episodio del día de hoy de Perfiles. Si les gustó este capítulo, compártanlo, denle like en las redes sociales. Mi nombre es Omar Aguilar Naim y les agradezco mucho habernos escuchado. Hasta la próxima.